Medium. Ser medium. ¿Te gustaría? Hola, mi nombre es María José Arango y soy medium. Desde el 98 comencé con unas investigaciones y en 2020 saqué un libro que se llama Yo Medium, el hallazgo de la técnica. En este libro explico la técnica para volverse medium cualquier persona, porque ahora es mucho más fácil con mi técnica volvernos mediums. Yo veía estas imágenes a las que llamé hologramas desde muy pequeña y en el 98 reaparecieron. En lugar de que me volviera loca, no estoy loca. Soy medio. Entonces, ¿cuál es mi plan? Mi plan es sacar el libro que saqué en 2020 como audiolibro para que cualquier persona lo pueda estudiar y aprender. Esta imagen no es invento mío. El holograma no es invento mío. Hay muchos libros que hablan de ella. No le ponen holograma porque no existe el nombre, pero yo sí le puse el holograma. Y yo voy a enfocarme en el holograma sobre el rostro, pero en espacios grandes. Se puede ver cuerpos completos diferentes y paisajes diferentes. Pero para empezar a estudiarlo como lo hice, me enfoqué en el rostro. Mi idea es hacer el audiolibro acá en YouTube. Ojalá se suscriban a YouTube. Pero aparte ir mostrando las imágenes que aparecen en el libro y aparte agregar información porque tengo nueva información. El holograma es impresionantemente contundente sobre la verdad y tiene una ética muy distinta a la normal. Cambia la manera de pensar de uno, la forma como interpreta el holograma. Muchas cosas es muy diferente a la real o a la que hoy en día se maneja. Va a haber 3 secciones de la parte medium. Una es el libro, el audiolibro, donde voy a leerlo y voy a ir explicando lo que pasa con esto. Y voy a ir añadiendo cosas. ¿Correcto? Se va a llamar Yo Medium, el hallazgo de la técnica. Si quieren conseguir el libro, está en Amazon. Cuesta $3, creo. Bien. ¿Por qué decidí hacer esto? Porque quiero dejarles un mundo mejor a mis hijos. Y si abro el canal de más personas van a poder ver más allá y van a poder comprender más. Trabajo mucho con mis hijos en esto. He enseñado a bastantes alumnos a esto, pero quiero más. Quiero que esto se sepa. Hay otras 2 secciones que voy a abrir, que he entendido que probablemente estoy en lo cierto. Se llama Retratos Hablados y Puntos Psíquicos.
Y no dudo que hayan más investigaciones que se puedan hacer. Pero pienso que estas tres, o sea, aprender a ser medium es muy importante. Retratos hablados es muy importante. Porque dice la verdad. Y puntos psíquicos. Pareciera que el holograma está conectado con el universo inconsciente y sabe todo. De pasado, de presente y de futuro. No quiero meterme un poco más pesado acá, porque se van a asustar de pronto. Y sí, al principio es de terror, pero después es un regalo de ti para ti. Y vas a saber cosas a través del holograma, vas a saber cosas del otro que nunca se te hubieran ocurrido, pero después lo vas a leer perfecto sin necesidad de conocerlo. De ti también vas a saber muchas cosas. Además, es terapia que tú haces contigo y te ayuda. Y te voy a explicar cómo. Se han levantado en la mañana viéndose raros, como si no fueran ustedes. Bien, es porque el holograma, esa segunda imagen, está más fuerte. Si se quedan viendo en el espejo quién aparece, al principio pueden aparecer que demonios y que esto y que aquello. No se asusten, muévanlos hasta que encuentren una imagen que conozcan, su padre, su madre, su hermano, etc. Cuando reconecten con esa imagen y se den cuenta qué imagen está, hablen con esa imagen. Y entonces el holograma se coloca de forma normal y desaparece esa cara rara en nosotros. También el holograma avisa cosas. Estaba yo en una terapia, dando una terapia, y salió el holograma de la paciente que seguía después. Y a los 2 segundos me llamó ella a decirme que venía tarde. ¿Cómo pasan estas cosas? Por eso digo que el holograma hay que investigarlo, que yo lo he investigado desde el 98, cuando tomé conciencia de él, porque de pequeña no tomaba conciencia. Tiene unas connotaciones brutales y una ética muy distinta, muy distinta. Lo que nosotros pensamos que está bien, el holograma piensa que es distinto. A mí me encantaría que entraras conmigo a estudiar el libro. Yo medio en el hallazgo de la técnica, lo voy a leer despacio. El libro no es un código da Vinci, no es un librazo, es un libro de estudio. Entonces, pues, yo siento que si quiero dejarles un mundo mejor a mis hijos,
este va a ser el regalo. Que todos los que queramos decidamos ser capaces de ser mediums. Es muy fácil. ¿Ustedes creen que es difícil? No lo es muy fácil. A través del holograma es muy fácil. Cuando ya le agarra a uno, es muy fácil. A veces nos cuesta un poco más de trabajo y hay que hacer una sensación, entrar en un estado de meditación. Esa es otra cosa, que a fuerzas hay que sentarnos en el espejo a meditar y a ver hologramas. Y eso detiene la mente. Cosa que las meditaciones, yo no sé ustedes, pero las meditaciones cuestan mucho trabajo hacerlas porque la mente, que tengo que comprar esto, que tengo que comprar aquello, que tengo que ir a lavar bueno, lo que sea. Entonces nos cuesta mucho más trabajo centrarnos, pero con el holograma la meditación se desarrolla. Ahora, si abrimos un canal constante, se abren las demás capacidades. Las visiones las tengo gracias a este trabajo. Pero hay algo más. Parece loco este trabajo. De hecho, pienso que muchos locos, en lugar de ver personas del sistema, ven hologramas. Y eso los vuelve locos. A mí estuvo a punto de volverme loca. Pero no. Estoy aquí, viva y cuerda. Y quiero hacer esto. En YouTube, en mi canal, te suscribes para que cuando vaya sacando los capítulos del libro y pidiendo tareas, las tareas que pido en el libro, las hagan. Esto, pueden comprar el libro, como les dije, está en Amazon, pero eso no me importa. Me importa que aprendan a leer el holograma porque van a aprender mucho más de ustedes y de los otros. Y abrir el canal y volvernos unos grandes meditadores, tener visiones, porque además el holograma, cuando estamos viendo el holograma, nos da mensajes. Esto parece de locos, pero yo llevo 26 años aprendiendo esto. Y sé que suena súper loco, pero si van conmigo, bueno, tengo grupales que son permanentes. Esa sí tiene un costo. Y en esos grupales salen cosas de terror. ¿Quién va a morir? Todo sale. Pero aquí no va a tener costo. El que quiera entrar conmigo puede entrar, bienvenido. Pero aquí en YouTube esto va a ser así. Y lo otro que busco son investigadores. Eso estoy buscando. Personas que me ayuden en las investigaciones, porque llevo años investigando el holograma. Pero es inmenso. Es inmenso. Y para poder que una hipótesis se vuelva real, se necesitan muchas investigaciones. El holograma que cargas es el holograma que te mata. Es decir, sobre mi rostro podría estar mi madre, un ejemplo, y ella me quitaba el cigarro.
Y si yo fumo, el holograma de mi madre me va a matar. Hice un estudio de Jack el Destripador. Voy a dar cortitos. Una de las asesinadas. Existen fotos de una de las asesinadas por Jack el Destripador, que era un asesino serial inglés de los 1800 y que mataba a mujeres alcohólicas que dormían en la calle. Pero una de las asesinadas tenía el holograma de Jack el Destripador desde pequeña. Entonces todavía no es claro, porque soy solo yo la que investiga esto. Pero yo creo que lo que cargas te mata. Entonces yo puedo decir quién mató a Kennedy, de acuerdo al holograma. Puedo decir, pero no es una certeza contundente, porque son investigaciones que hay que hacer muchas para que sean reales. Y dos, hay que escribirlas antes de que ocurran. Si yo busco a Tutankamón en México, lo voy a encontrar. Pero no voy a encontrar un Tutankamón, voy a encontrar un paralelo a un Tutankamón. El holograma trabaja por universos paralelos. Por lo tanto, ahí estoy fallando. Hay personas que tienen visiones y dicen, esta persona que murió está en este lugar. Y se van al lugar y encuentran una vaca que fue víctima de una bala. Y no lo encuentran a la persona. Yo creo que el holograma es como más puntual que lo que son las visiones. Pero en el fondo pienso que todo lo psíquico trabaja así, a través de universos paralelos. Bueno, ya les di una imagen inicial de mi proyecto. ¿Quieres ser medio? ¿Saber más de los demás? ¿Saber más de ti? ¿Sentirte mejor? Aquí estoy. Únanse a mi canal, suscríbanse y denme like a los videos, y mientras más personas estén interesadas en esto, más contenta voy a estar. Muchas gracias.